Hola a todos, bienvenidos a Il Bacio di Tosca, soy Gastón Eficace y hoy tengo un video distinto. Vamos a chequear los conocimientos sobre ópera del presidente de Argentina, Javier Milei. Hace poco le hicieron una entrevista por el streaming del Gordo Dan y al final de la entrevista se da una charla muy interesante de ópera de la cual podemos sacar algunas conclusiones e incluso poner en contexto algunas de las cosas que dice. Así que vamos a chequear si lo que dice es correcto o no y también a qué óperas y qué momentos de las óperas se refiere. Pero ante todo, independientemente de la ideología política que cada uno pueda tener, quiero decir que me parece muy interesante que el presidente de una nación hable por un streaming dirigido primordialmente a gente joven sobre ópera. Me entusiasmó a mí también ver gente joven interesándose por el tema, así que perfecto. Ahora sí, empezamos. La mayoría de la entrevista hablan sobre economía y al final se da esta charla de ópera. Eso porque yo lo conté el otro día en la charla que di para El Cronista cuando cuento el caso de Verdi. Conté sobre la ópera Nabucco, hacen el vapenciero, el rey de los austrohúngaros, manda a meter preso a Verdi. Claro. Y entonces el general va y lo va a buscar y cuando vuelve sin Verdi. Entonces dice, ¿qué pasa? Que no me trae a Verdi. Dice, no, está dirigiendo. Y cuando termina la ópera la gente lo saca en andas y se vuelve el himno italiano, todo, digamos, el vapenciero. Bueno, acá tenemos varias cosas. Ante todo, la ópera Nabucco, el primer gran éxito de nuestro querido Giuseppe Verdi. Para los que no saben, Verdi fue un compositor italiano de los más famosos de todos los tiempos. Nacido en el año 1813, o sea, de la época del romanticismo, y Nabucco fue su tercer ópera, pero como dije, su primer gran éxito. O sea que Verdi era muy joven, creo que la compuso a los 27 años. Como bien dice, la historia se inspira en episodios bíblicos, en concreto en el cautiverio de los judíos en Babilonia bajo el mandato del rey Nabucodonosor. Nabucco en la ópera. Menciona entonces al vapenciero. El vapenciero es un coro en el tercer acto y efectivamente es uno de los momentos más populares de la ópera, y no solo de Nabucco sino de la ópera en general. Lo cantan justamente esclavos hebreos que añoran su patria bella y perdida. Esta ópera se estrenó en 1842, o sea, en pleno Risorgimento, porque la actual Italia en ese entonces no estaba unificada y estaba bajo dominio de los austríacos, como bien dice. Simbólicamente, esta pieza tocó profundamente al público italiano, que se sintió reflejado y adoptó como un himno no oficial de este Risorgimento, y sigue siendo tremendamente popular hoy en día. La historia le ha dado proporciones míticas. Con todo lo que significó, no tenemos pruebas de que hayan querido arrestar a Verdi en plena función, aunque sí estuvo en la mira de los austríacos y lo intentaron censurar posteriormente. Verdi entonces fue ganando cada vez más popularidad, por eso fue considerado por muchos austríacos como una figura subversiva, incluso peligrosa, porque muchas de sus óperas incluían frecuentemente temas como la libertad, la opresión o la resistencia. Por entonces se volvió un símbolo del nacionalismo italiano y su nombre una proclama en código. Se usaba el acrónimo Verdi para decir Vittorio Emanuele, rey de Italia. El famoso Viva Verdi. Bueno, sigamos. Está muy buena porque el papel de Nabucco lo hace Leo Nucci, que es uno de los mejores barítonos del mundo. Es el único barítono en el mundo que hace la canción Vendetta, el aria de Rigoletto, Vendetta, Tremenda Vendetta, tal cual fue escrita. Bueno, acá en realidad quiso decir un dúo, no un aria. Aria se le llama a las canciones solistas en las óperas. En este caso, como canta Rigoletto con su hija Gilda, es un dúo. Es interesante porque si vos la haces como fue hecha, digamos, tenés que tirar el barítono y poner otro en el último acto. Sí, muy extremadamente virtuoso. Claro. Y el tipo hace una versión tremenda. Podemos buscar Vendetta, Tremenda Vendetta, Leo Nucci, Arena de Verona. Bueno, acá menciona mucho la Arena de Verona. La Arena de Verona es un estadio, en realidad un anfiteatro muy prestigioso en el que se hacen óperas al aire libre y traen a los cantantes más famosos y con más renombres del mundo.
y menciona justamente a Leo Nucci, un barítono italiano. Y es cierto, es uno de los barítonos con más renombres hoy en día. Cantó mucho con Pavarotti, tuvo una carrera espectacular y hasta el día de hoy sigue cantando. Y eso que tiene más de 80 años, es impresionante. Pongan ya al máximo de volumen. Que explote. No, pero para que vean lo que es. O sea, el pibe deja la vida ahí. Qué grande, dice que explote. Así debe ser, así se escucha la ópera, a todo volumen. Que de Gilda hace Imbamula, la del Quinto Elemento. Eso también es correcto, yo esto no lo sabía. La Gilda es la soprano albanesa Imbamula, que es la de la película El Quinto Elemento. Con Bruce Willis. Y el tipo agarra y le piden el bis y se mira con el director como diciendo, acabo de dejar la vida acá. Pero era tanto lo que pedían que va y hace un bis y el bis es mejor que la primera. Claro, es verdad. Rigoletto es uno de los roles predilectos de Leo Nucci. Creo que incluso la sigue cantando hoy en día. Y el bis, o sea, la repetición de ese dueto es su marca registrada. Se lo han pedido más de una vez. Ahí está. Sí, ¿Es claro, es esa. Mandale sonido. Y este es un momento tremendo de la ópera Rigoletto de Giuseppe Verdi, obviamente, el mismo compositor de Nabucco. Y el contexto del dúo es el siguiente. Este personaje que hace Leo Nucci, Rigoletto, es el bufón de la corte del duque de Mantua. Este bufón, Rigoletto, tiene una hija que se llama Gilda, a la que oculta y sobreprotege, porque es todo lo que tiene en el mundo. Pero el duque de Mantua es un libertino que pone los ojos sobre ella y termina abusando sexualmente de ella. En este dúo, Rigoletto jura venganza, vendetta, contra el duque, justamente porque ella le acaba de contar todo. Así que es un momento muy dramático. Y la hija, a pesar de esto, está enamorada del duque y por eso le pide al padre que lo perdone y no se vengue. Pero el padre interviene y le dice... Bueno, ahí ellos escuchan todo el dúo. Les dejo el link en la descripción de este dúo para que lo puedan escuchar entero. No. Ahora, espera. Porque ahora los turros del público le piden bis. Los turros del público. No. Bis. Es correcto lo del bis. Pasa pocas veces. Cuando los cantantes hacen un momento musical, que puede ser un aria, un dúo o cualquier conjunto musical que suena épico, el público se vuelve loco, aplaude y no deja seguir a la orquesta hasta que se repita ese momento. Pero claro, es una locura porque Rigoletto es uno de los roles más difíciles que se han escrito para el barítono. Encima, esto ya es al final del tercer acto de la ópera, o sea que ya el barítono viene ya con el cansancio de toda la ópera y repetir ese momento tan difícil es realmente una hazaña, no es poca cosa. O sea, una locura. La apreciación de Milei acá es muy correcta. Y bueno, y efectivamente repite el bis tal cual como está en la partitura, pero quiero agregar algo más. La nota que hace al final, el agudo, que es un la bemol, una nota bastante arriesgada y difícil para un barítono. Recordemos que no es un tenor, la voz que canta agudos es la del tenor, el barítono es un poco más grave. Así que en lugar de cantar la nota escrita, que es el la bemol de la octava de abajo, hace el agudo. Impresionante. Como dije, un desafío y nada fácil para el barítono. Así que el hecho de que Milei mencione esto implica que conoce las dificultades de los cantantes, las dificultades técnicas. Igual yo quiero agregar que uno de los momentos más famosos de la ópera Rigoletto, que seguro conocen, es el aria La Donna è mobile. Acá les dejo un análisis que hice para que vean de qué se trata. El tercer punto que me pareció interesante es la pregunta que le hace el gordo Pablo respecto a cuál es su ópera y su compositor favorito. Para ya ir cerrando el programa... ¿Puedo hacer una pregunta antes de... ¿Qué es de música? Que justo que vino... Bueno, terminamos viendo ópera y yo en su momento digo... Siempre te hacen preguntas, te preguntan por rock y sé que te gusta bastante lo que son óperas y bueno, que ya lo demostraste. Y en su momento buscando un poco de información, tweets y eso, bueno, vi que vos te juntabas, entiendo que ahora siendo presidente se te complica, pero te juntabas con amigos y gente así, y hablabas, por ejemplo, mucho de compositores que son de la época del final del siglo XVIII. Sí, a mí me gusta el bel canto. El bel canto. O sea, yo escucho Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi y Puccini. Es más, hoy les cuento, hoy con Thomas Sargent
él me dijo que le gustaba Mozart en la ópera. Le dije, pero el problema con Mozart es que pertenece todavía a la lírica dramática, o sea, que tenía muchas partes habladas. Me dice, sí, no, esas partes no me gustan, me dice. Le digo, entonces a usted le gusta la típica aria de Mozart, ¿no? Digo, no sé, la de la flauta mágica, ¿no? Claro, entiendo lo que quiere decir. Mozart pertenece al periodo clásico, o sea, un poco más viejo que Verdi, Puccini y todos los que menciona. Con lo de las partes habladas se refiere a que Mozart componía Singspiel. El Singspiel es básicamente como si fuera una ópera con partes cantadas, pero también con partes habladas y diálogo puro, como si fuera una obra de teatro. Las componía en alemán. Por ejemplo, la flauta mágica es un Singspiel. Ahí también menciona el aria de la bruja mala, o sea, de la reina de la noche, de la flauta mágica, aria que también ya analicé y que la pueden encontrar acá. Pero quiero agregar también que Mozart compuso óperas en italiano que no tienen partes habladas. Y una de sus más famosas es Don Giovanni. Te iba a preguntar eso, dentro de esa época, más o menos, y esos autores que nombraste, ¿hay alguna obra en particular que digas, esta es la número uno, tipo, esta es el magnum opus por sobre todas? ¿Y cuál es tu...? Digamos, Lucia de Lammermoor de Donizetti o Norma de Bellini. Esas son para mí las dos mejores óperas de la historia. Y Norma de Bellini es como... Sí, bueno, Lucia de Lammermoor también, o sea, tiene el quinteto ese que... Bueno, acá menciona que sus óperas favoritas son Lucia de Lammermoor de Donizetti y Norma de Bellini, dos óperas monumentales, obras maestras si las hay. O sea, el tipo sabe. Menciona también el quinteto de Lucia de Lammermoor. En realidad no es quinteto, es sexteto, porque son 6 personajes los que lo cantan. Es un momento de verdad épico en la ópera porque son 6 cantantes cantando a la vez y expresando emociones completamente distintas. El famoso sexteto de Lucia di Lammermoor aparece en el segundo acto de la ópera y es un momento de gran tensión. La trama gira en torno a Lucia, que por razones políticas es obligada por su hermano Enrico a casarse con Arturo, pero ella está enamorada de Edgardo, que es el enemigo mortal de su familia. Entonces el momento de este sexteto es cuando ella se está casando con Arturo, acaba de firmar el acta nupcial, ¿no? Entonces Edgardo irrumpe en la boda y lleno de furia acusa a Lucia de traición, insulta a todos, se arma un escándalo tremendo. Pero antes del escándalo, cuando Edgardo entra, se congela la escena y cada personaje expresa la emoción que siente en ese momento. Y es un momento, como dije, épico, musicalmente muy bello. Les recomiendo la versión de Pavarotti con Joan Sutherland, pero mi favorita es la versión de Giuseppe Di Stefano con María Callas, dirigidos por Karajan en la Ópera de Berlín. Esa me encanta. Les dejo acá un fragmento. Luego pone el aria O mio bambino caro de la ópera Gianni Schicchi de Puccini. Si quieren terminar con algo interesante, que era lo que hoy hablábamos con Sargent en un momento. Sí. O mio bambino caro. Se la encuentran por Netrebko mejor. Anna Netrebko es una soprano rusa muy famosa actualmente, si no la más famosa de todas en la actualidad. Después de esto cerrá porque digo, escuchar a Netrebko te va a sacar de culo. Ya está. Qué programón, ¿eh? Sí. Bueno, para cerrar pide la canción Mare Chiare, la versión de Pavarotti. Pido una de Pavarotti para que cierres con Pavarotti. Mare Chiare, Pavarotti y Levin en el Metropolitan de Nueva York.
Y así te das el gusto de escucharlo a Pavarotti cantando Señor. una canzoneta. Acá otro punto para Milei porque evidentemente conoce la diferencia entre canzoneta y aria. Canzoneta significa cancioncita y es básicamente una canción. La diferencia con un aria es que la canzoneta es más ligera y tiene una naturaleza más popular, mientras que el aria cumple una función dramática dentro de una obra. En este caso pide Mare Chiare, una canzoneta de Francesco Paolo Tosti, un compositor de canciones justamente. Escucha. Es de 3x4. Y Mare Chiare es una canzoneta muy famosa y está justamente en idioma napolitano. Y cuidado que si no lo aclaran, más de uno en Nápoles se ofende, ¿eh? Gracias, Javi, querido. Y esta canción es un homenaje a la zona de Nápoles, justamente a Mare Chiare. Como dijimos, es de Tosti, un gran compositor de canciones. Tiene muchas bellísimas, les dejo una que se llama Ideale. Bueno, hasta acá llegan mis comentarios. Tengo que decir que menciona cosas bastante específicas y demuestra que sabes, un conocedor del tema. Se nota que el gusto es genuino, a pesar de no tener siempre la nomenclatura técnica para todas las cosas, pero eso no es ningún problema. No tiene por qué saber todos los datos técnicos. Menciona también muchos cantantes renombrados, cosa que los conocedores de ópera saben nomás. No es la típica Pavarotti y alguno que otro sinvergüenza podrá decir Andrea Bocelli. Así que, como dije, me pareció súper interesante y me encanta que las generaciones más jóvenes tomen contacto con este arte tan espectacular y tan potente como es la ópera. Les dejo links en la descripción por si quieren seguir escuchando estas obras que acabamos de ver. Hablaron de otras cosas más en la entrevista, pero eso quedará para una segunda parte. No se olviden de seguirme para seguir aprendiendo y descubriendo nuevas obras y momentos operísticos. Si les gustó el video y quieren otros de este estilo, revienten el botón de likes, comenten y compartan. Saludos a todos y adiós.